Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Semojal News, el medio de difusión digital del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco a través de su comité de prensa y difusión. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener otro prominente invitado de la esfera de la ortopedia internacional. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ratko Jurak de Chile. Él es un destacado cirujano de columna, pero sobre todo una persona muy destacada en el ámbito de la investigación, que es algo de lo que pues hemos tratado que sea nuestra bandera en esta administración, en esta mesa directiva, y darle el ímpetu y la importancia que creemos que tiene y merece. El doctor Ratko Jurak es, como les comentaba, un ortopedista, cirujano de columna chileno. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollándose como ortopedista en su país de origen, pero él representa gran relevancia, ya que tiene la oportunidad de estar presente en foros nacionales, internacionales, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, y uno de los temas que más le apasionan al doctor es la investigación. Es la investigación y es lo que nos tiene aquí platicando el día de hoy. ¿Qué tal, doctor Ratko? Muchas gracias por su tiempo y por, pues ahora sí que hacernos un espacio en su apretada agenda para platicar un poco de la investigación en Latinoamérica. ¿Cómo está? Bienvenido al Colegio de Jalisco. Bienvenido, Joel. Primero que todo, agradecer la invitación para conversar sobre este tema que, tal como tú dices, es uno de los pilares y los puntales que deberían ser parte de la formación y el desarrollo de nuestra especialidad y las diferentes especialidades. Claro, Eh, Creo que, como tú lo dices, que una de las cosas que me apasiona es la investigación, sí me apasiona la investigación. Y el camino me ha ido enseñando la importancia que esta tiene. O sea, cuando terminamos medicina hace 27, 28 años, hicimos la residencia y cuando empecé ya a hacer columna, no nos enseñaban desde pequeño lo que era investigar, desarrollar trabajo, sino fue un camino al andar. Y en ese andar uno se va dando cuenta de que el, el desarrollar ideas, el crear conocimiento y el establecer conocimiento en Latinoamérica es muy importante. Más aún que es el gran déficit que tenemos con respecto al resto del mundo. Pocos medios, pero sí una fortaleza y un interés que hay que fomentar y desarrollar desde pequeño hasta grande. Eso es lo... claro. Algo que usted comenta que me llama la atención porque es como el común denominador de las personalidades que nos han honrado con un poco de su tiempo para el podcast. Todos o la gran mayoría son investigadores en mayor o menor cuantía, pero todos comentan lo mismo. Tuve que hacer el camino al andar. Esto no me vino natural, no me vino a lo largo de la carrera, incluso no me vino en la residencia, sino que me vi en la posición, en la situación de que tenía que involucrarme con la investigación. ¿Por qué eso es tan prevalente con nosotros, doctor? Tan prevalente, a lo mejor no solo en Latinoamérica, pero sí en la ortopedia. Eh, yo creo que no solo la ortopedia, porque esto ha sido un desarrollo en los últimos 10 o 15 años, 20 Sí, años hacia atrás, o 25 años hacia atrás, o menos puede ser, si uno evalúa los programas de formación desde que son médicos, no estaban incluidos en los programas lo que era la estadística, el método científico, la evaluación de trabajo científico, la capacidad que teníamos de leer y de acceder a la información era bastante pobre. Entonces, hemos tenido que ir, o sea, uno ha ido haciendo el camino
y en el camino ha ido enseñando y creando las necesidades para que las nuevas generaciones salgan como médicos y después en sus residencias adquieran estas capacidades que nosotros tuvimos que aprender después, porque cuanto más joven incentivamos y sembramos la duda y la necesidad de la investigación, las cosechas son mejores, Claro, vamos a tener más gente que vea la importancia que tiene el conocimiento y el involucrarse en desarrollarlo, no solamente en, ¿cómo se llama?, en leer lo que otros desarrollan. Hay que aprender que cualquier pregunta o idea desde lo básico en nuestro centro, desde conocer solamente cuáles son nuestros resultados y nuestras tasas de complicaciones, de incidencia y problemas, nos sirven como investigación básica para poder mejorar al final nuestro trabajo, nuestros resultados y finalmente dar una mejor atención de salud y una mejor calidad que podemos dar. Y eso va escalando poco a poco, o sea, es el camino, o sea, uno tiene que ir desarrollando, creando en los programas que ya lo hemos ido haciendo, ya en los programas de residencia, la investigación tiene que estar incluida, tienen que haber tutores maestros que orienten y guíen en las distintas especialidades, no solamente en la columna, sino desde el tobillo y pie hasta, como se claro, llama, hombro, cadera, mano, lo que sea, en que se hagan preguntas y busquemos las respuestas. por supuesto. Ese es el comienzo. Y después uno se va dando cuenta que no solamente son los centros y algunos centros los que pueden investigar, o sea, más allá, lo que me he dedicado en los últimos años es a crear las conexiones y las redes de conexión para que distintos centros y grupos de investigadores empiecen a trabajar en conjunto, porque el sumar gente no nos resta como personas y como investigadores y como promotores de investigación, sino nos hace crecer y es un camino virtuoso. La suma de más nos hace crecer mucho más. Entonces, yo creo que por ahí van las deficiencias que tenemos en Latinoamérica y quizás en ortopedia más, quizás hay otras especialidades que le enseñan más, pero es responsabilidad nuestra como sociedad, como ortopedista, de ir exigiendo o promoviendo o estimulando, mejor dicho, buscando las personas adecuadas y que quieran ser para que esto siga creciendo. Porque no podemos quedarnos en lo que tenemos. Ya lo vi, o sea, los que ya tenemos un poquito más de años, sin ser tan viejos, nos dimos cuenta de lo importante que es y cuanto más jóvenes los estimulamos, son ellos mismos los que después me han obligado a tener que seguir desarrollando y haciendo crecer a todos. Y Por debería ser supuesto. parte de las sociedades científicas, de las universidades, de los centros clínicos hasta públicos, de hacer investigación desde la base de sus datos hasta hacer posteriormente multicéntrico o revisiones, y incluso hasta el cómo leer y analizar la información actualmente, que es un gran problema con la cantidad de datos y publicaciones que tenemos y hay que saber cuál leer y a cuál creerla y cuál está Exacto. bien desarrollada. La sobreoferta de información científica que tenemos o, pues, sobre todo eso que usted bien comenta, cómo saber discernir el rigor científico o la utilidad que representa algún documento con el que nos estemos enfrentando. Y, pues, no solo eso, sino que poder fundamentar nuestra investigación en algo que está bien hecho. Y usted toca un punto muy importante, doctor, creo yo, que, pues, es necesario voltear a ver a todo nuestro continente y decir cómo estamos en investigación en Latinoamérica. Desde nuestra trinchera, por supuesto, desde ortopedia, usted es una persona muy destacada en el área y está muy involucrada en los capítulos de investigación en AOSPIND. Y eso, por supuesto, pues es una plataforma sumamente importante y como usted comenta, da la posibilidad de convivir, pues ahora sí que a nivel Latinoamérica, no nada más a nivel local. Y desde su punto de vista, desde la perspectiva que usted tiene al estar en una
en una asociación de injerencia e importancia mundial, ¿qué nos pasa en Latinoamérica? Por qué se nos dificulta tanto involucrarnos con la investigación? Sí, yo creo que son varios puntos. Sí, Uno puede ser que educacionalmente no estimulamos a los jóvenes desde el comienzo. Dos, es que pensamos que toda la información y con todos eh, el dinero y las capacidades que tiene Norteamérica y Europa para hacer investigación pueden ser mejores que nosotros. Y la realidad es que hemos ido demostrando con el incremento, porque hace 10 años si publicábamos 100 y éramos 10 o 20 en Latinoamérica, actualmente se incrementó en 300, 400%. ¿Y por qué? Porque pensamos que en Latinoamérica es una gran semillero de personas, de investigadores, tenemos casuísticas importantes, tenemos temas que no manejan en otras partes y hemos exacto, ido aprendiendo que en la medida que uno trabaja bien en lo que es educación e investigación, hemos sido capaces de desarrollar, por lo menos en AOSPAI, un formato educativo y un formato de desarrollar y estimular investigación que nos han ido posicionando en el resto del mundo. O sea, exacto. no tenemos que pensar que porque no tenemos siempre la misma cantidad de recursos, no podemos hacer investigación. A veces con pocos recursos, pero con harto esfuerzo y la cooperación de diferentes personas, podemos llegar a investigaciones y a posicionarnos adecuadamente para que nos escuchen el resto del mundo. Y eso cuesta por una cosa cultural, yo creo, por una cosa de que a veces el idioma no limita a la gente de Latinoamérica el publicar ya a mayor nivel en inglés es un salto que cuesta. Claro, Hay que aprender a manejar el inglés y aprender a escribir, y si no, buscar la persona que te pueda ayudar en el inglés y en la traducción. O sea, hay diferentes formas, exacto. pero todo, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años? Las diferentes sociedades del mundo, NAS, SRS, Eurospine, todos están mirando por un lado hacia Latinoamérica porque saben que tenemos el potencial y las capacidades con universidades de alto nivel, y que nos hemos dado cuenta que la investigación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo educativo y formativo de cualquiera de nuestras especialidades. Podemos ser buenos técnicos, hacer bien las cosas, pero si no tenemos el respaldo real de que por qué lo hacemos, y no podemos, no podemos soportarlo en el mundo. Y ese ha sido un cambio entre que hay gente, José María en México, Asdrúbal Falaviña en Brasil, En Brasil. el grupo de Argentina y Colombia, que han ido estimulando al resto y han ido creando. Y mi posición es crear los caminos y dar el apoyo para que la gente que quiera y estimule, prestarle la mano, prestarle el nombre y ayudarlo, porque cuanto más publiquemos, da lo mismo si seas primero, segundo o último, o no aparezcas, con el solo hecho de ver que ha crecido la investigación, nos deberíamos dar por satisfechos. Claro, y generar conocimiento, como usted bien comenta, es importante, yo creo que es uno de los paradigmas que se han roto ahora estos últimos años, el entender que el conocimiento y la evidencia que nosotros podemos generar en Latinoamérica es importante y tiene peso y nos Sí, retroalimenta dentro de Latinoamérica, porque yo creo que es algo bien común que cuando todos tenemos la oportunidad de participar en algún foro científico, con alguna plática o algo, es inevitable usar casuística de Norteamérica, de Estados Unidos específicamente, porque es la única que está contabilizada, que está publicada, que está rigurosamente expuesta y muchas veces no se traduce en lo que nosotros vivimos con quien podría ser más símil a nuestra realidad, hablando, por ejemplo, de nosotros los ortopedistas mexicanos, las similitudes que podemos tener con ustedes los ortopedistas chilenos, o los argentinos, o los colombianos, o los brasileños incluso,
y pues eso es más que una excelente motivación para poder generar ese conocimiento, esa casuística de, pues, de más similitud, de más par a par, no sé si me doy a entender. Sí, Y te entiendo completamente. Actualmente, en la posición que me toca, me invitaron a mí a participar del Knowledge Forum de trauma a nivel global, sí, lo cual como asociado con Alex Bacaro, con, con la gente de Toronto, con James Chapman. Yo los conozco hace muchos años y desde que estaba en el Hospital del Trabajador hace 25 años aprendimos que nuestra casuística, nuestra forma de tratar las fracturas estructurada, organizada, con seguimiento, nos fue posicionando en lo que era trauma de columna vertebral en Latinoamérica y también en algunos algoritmos en el mundo. Entonces, exacto, ahí es cuando me invitan y me preguntan, doctor, ¿cómo puedo yo empezar a investigar? Lo primero, les digo, empiecen a recolectar sus datos, a hacer seguimiento de sus pacientes, hacer una base de datos aprobada por su centro de base, por su comité de ética, para que en 1 a 2 años tengan un seguimiento y establecido, y con lo cual puedan empezar a hacer ver cuáles son sus complicaciones, cuál es su tasa de infección, cuáles son sus problemas. Por un lado, les ayuda a mejorar su desarrollo y el cómo uno le entrega la mejor medicina a nuestros pacientes. Y por otro lado, nos dan datos y conocimientos que nos van a ayudar dentro de la investigación y el desarrollar ideas. Y si después eso se va uniendo con otros grupos, los genes que podemos lograr en Latinoamérica pueden superar a los de los americanos europeos. O sea, si la población de México, Brasil y el resto de Latinoamérica no desmerece a nadie más. Quizás no claro, tenemos todos los recursos, pero también tenemos que saber buscar cuáles son nuestras fortalezas. Nosotros no podemos, lo que discutimos, no podemos y está en desarrollo con neuro y ortopedistas, pedirle basarnos en el manejo de la tuberculosis con las publicaciones americanas. No tienen exacto. casuística. Exacto, exacto. No empatan con nuestra realidad social, económica, eh, de recursos. Y es cierto, así como usted comenta esos nombres tan imponentes, tan importantes como el de Alex Bacaro, pues viéndolo fríamente resulta sencillo entender que son grandes nombres porque son grandes productores de material científico. Sí, Porque, bueno, finalmente la capacidad técnica, la destreza quirúrgica, pues se encuentra en todas partes del mundo y Latinoamérica no es la excepción. Y si bien es cierto, como usted lo ha comentado, como en su momento me lo comentó el doctor Bazán de Argentina o la doctora Medina de Colombia, es, pues es eso precisamente, la capacidad de entender que nuestra casuística debe debe ser compartida, debe de ser cuantificada, debe de ser expuesta porque nos es muy útil como comunidad. Entonces aprendemos y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien hecho y que puede incluso llegar a permear en estas guías internacionales o mundiales, como usted lo acaba de comentar, que nuestra generación científica puede incluso verse representada en foros mundiales y que se puedan incluir las, mm, la evidencia o la generación de material científico de Latinoamérica, ya no como Latinoamérica, sino como generación de conocimiento científico en general. sí. O sea, actualmente, o sea, yo estoy tratando de que demos el salto, aparte de posicionar a Latinoamérica y lograr reunir a los grandes centros para tener casuística, sino también después trabajar con centros americanos y europeos que conocemos porque tenemos el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel Sí, de formación, quizás números de pacientes que pueden ser mayores en cómo se llama en algunos centros, pero bien desarrollados, bien manejados, sirven. O sea, eh,
nosotros cuando no estaba en clínica alemana, cuando estaba en Hospital del Trabajador, que un hospital país, nosotros somos Chile, un país pequeño, con un N pequeño, pero teníamos un manejo algoritmizado, estructurado y con un seguimiento a mediano, corto y largo plazo de todos nuestros pacientes. Entonces, Sí, cuando nos sentamos en una mesa con quien sea, y en esos tiempos peleábamos con Sergio Anaya, y Germán Ochoa, Marrey y otros, y nos decían, no, que esto se hace así. Y no, nosotros decíamos, no, podemos hacer una fijación corta porque tenemos 180 casos operados seguidos y la tasa de complicaciones o de fallas es de menos del 4%. Y esa es la exacto. única forma, es desarrollar base de datos y seguir tus resultados y transformarlo en evidencia y en datos, no Exacto. en lo habitual de cuando partí, no, es que a mí me va bien. Eso no sirve, con eso no podemos discutir a nivel mundial. Y ese es un punto, podemos hablar de tuberculosis. En Exacto. Latinoamérica todavía tenemos en deformidades mielomeningocele, deformidades graves y feas que no se tienen en otros centros. El trauma, no el trauma que estamos trabajando un poco y va a salir, se está desarrollando con el grupo de ustedes, mexicanos, lesiones por arma de fuego en columna, no nos van a venir a enseñar, o sea, Exactamente. lamentablemente, No nos van a venir a tenemos, enseñar, tiene toda la razón. entonces tenemos que darnos cuenta y posicionarnos que tenemos las capacidades y podemos desarrollarlo. Eso es la posición actual. Pero eso es un pilar de la investigación. Cuando yo me siento, yo al mismo tiempo estoy hablando con los internos, que lo estoy involucrando en algunos estudios para que vayan participando y vayan aprendiendo, lo estoy haciendo que lean, que aprendan a evaluar artículos, a los residentes, a los fellows y a las distintas etapas, porque uno tiene que formar, apoyar para crear nuevas generaciones con mejores capacidades, y es lo que yo he visto. Tengo post-fellow que me podrían enseñar en metodología, en desarrollo, en el manejo en inglés y escribir publicaciones. Y lo único Claro, que necesitan es el soporte de prestarle el nombre, el hombro y el apoyo, decir, estás bien, ese es el camino. exacto. Entonces, no solamente es desarrollar entre nosotros que ya estamos un poco más posicionados, estamos en sociedades o más arriba, sino saber buscar y sembrar desde pequeño, Exacto. desde la universidad, enseñarle a evaluar la evidencia científica, enseñarle a revisar artículos, enseñarle metodología, que por lo menos en Chile, en nuestras universidades formadoras se están incorporando hace los últimos 10 años y, y es el camino que tenemos que estimular nosotros para desarrollar la investigación en Latinoamérica con el objetivo no de hacer investigación y tener datos, siempre el objetivo es saber cuáles son los mejores resultados y datos en el bien de nuestros pacientes. Por ¿Y qué supuesto. van a hacer los jóvenes los que nos van a tratar a mí, a nuestra familia? Sí, Eso. exacto. Entonces, Exacto. uno tiene que ser, ¿cómo se llama? Entregar todo y estimular todo, porque el guardar la información, el conocimiento nos empobrece. Sí, Crecemos cuando nos unimos, cuando nos abrimos, cuando antes de reunirnos, estaba hablando con Fernando Alvarado de Colombia, con Pedro Brazán, y vamos desarrollando redes de investigación, porque no solo son las instituciones, son las personas, y hay que buscar las personas más adecuadas de la edad que sea y del grupo que sea para desarrollar esto. Yo tiene creo toda que la es, razón. Desde la plataforma, doctor, en la que usted está de Auspain Latinoamérica, ¿qué, qué nos puede decir respecto a esta gran institución? ¿Qué nos ofrece Auspain Latinoamérica para los que estén o estemos interesados en involucrarnos en la investigación y echar mano de la potencia, del prestigio, del renombre de Auspain? a ver, lo que nosotros ofrecemos, porque siempre el grupo de investigación de research, desde que partió, es, es apoyo, soporte, eh, ideas.
los contactos y las necesidades que sean adecuadas para hacer llamados, unir gente, centro y darle herramientas no solamente técnicas, porque muchas veces son algunas palabras, algunas mentorías, si lo estás haciendo bien, este es el camino, e ir juntando a la gente. Esa es la función que tenemos nosotros, estimular el research. La oficina puede a veces aportar, ¿cómo se llama? Y hay algunos gran para fomentar y apoyo estadístico y apoyo de algunas traducciones específicas, pero lo más importante que he visto es crear los nexos y juntar a la gente y estimularlo. Y eso se hace con reuniones, conversaciones, con darle la posibilidad que tenga una idea, presenta la idea, tu idea es perfecta, desarrollámosla. Tú eres el investigador, nosotros te apoyamos en buscar cómo sacarlo. Eso desde la esfera, no solamente de AO, yo soy columna. Y como Claro, columna, tú sabes que participo en varias sociedades. Lo mismo estoy haciendo en el directorio de Silaco, que Silaco la estamos haciendo crecer en base a la educación y a la investigación. A otro nivel estamos partiendo. Y lo que se hace ¿cómo se llama? Cuando me piden de otra sociedad. Así uno se va posicionando, pero todas las sociedades deberían tener como la Sociedad Chilena de Ortopedia, favorecer la presentación de trabajos libres, ver como yo vi que la tasa de publicación de los congresos, de nuestro congreso, no es más allá de un 20-25%, y no hemos crecido como en 10 años. Entonces, eso se evalúa, se publica y se estimula. ¿Cómo se estimula? ¿Cómo se llama? Creando premios, sí. estimulando a los residentes, dando, y no grandes premios, la inscripción de un congreso, ¿cómo se llama? Un certificado, un reconocimiento, siendo miembro de la sociedad y dándole posibilidades que sigan desarrollando. Y Entonces, creciendo, por supuesto, y creciendo. estimulando esa necesidad o esa inquietud de seguir generando conocimiento. Doctor, hace un par de semanas que platicaba con el doctor Bazán de Argentina, que practicábamos concretamente de qué nos dejó la pandemia desde el punto de vista de la ortopedia, hablábamos de la educación, de los residentes, de los fellows, pero me gustaría preguntarle a usted, desde su punto de vista, ¿qué nos dejó la pandemia en la investigación en Latinoamérica? A ver, desde el punto de vista de la posición que tuvo, ese tiempo de receso nos dio la posibilidad de conectarnos y volvernos a sentar en nuestras bases Sí. y ver que podemos desarrollar investigación y que intuplicamos lo que habíamos hecho. Sin Y eso no, restricciones de fronteras, que es lo sin, que concluíamos. sin restricciones de frontera, ya la posibilidad de tener conversaciones, hacer reuniones por las diferentes vías, por un chat, grupos de investigación, Sí, creo que tanto la investigación como la educación la hacemos sin restricción de frontera, tratando de ayudarnos y apoyarnos entre todos, exacto, juntando, siempre haber algún grupo que no le interese, pero eso es eso es parte de la vida, pero, pero Latinoamérica está hambrienta de educación y está hambrienta de, exacto, de investigación, donde me toca recorrer o pasar por Latinoamérica, ¿cómo se llama? Me buscan y me preguntan cómo lo hacen para desarrollar y publicar. Y yo digo, la cosa simple es querer. Todas las ideas son buenas, solamente hay que ver cómo las desarrollamos, cómo le buscamos el camino y cómo nos apoyamos entre todos. Y así crecemos. O sea, exacto. necesitamos demostrarle a los distintos países, a los distintos investigadores que tenemos las capacidades, que nosotros somos los, los pilares y los puntales para sacar investigación, trabajos de alto nivel, y si son de bajo nivel a nivel nacional, también a veces se necesitan cosas partir de pequeño a grande. No, uno no tiene que pensar que voy a partir publicando en la revista de más alto impacto. No, uno Claro, tiene que partir en su revista nacional, en aprender a escribir, a redactar
y a creerse que, ¿cómo se llama?, de que hay que desarrollar y no grandes proyectos, ideas simples, preguntas simples. ¿Cuál es, como dijimos, hicimos, cuál es el delay en fracturas toracolumbares en Latinoamérica? Ok, Una sola pregunta. Y, de esa, exacto. y eso salió un porcentaje y tenemos un resultado que va a servir para. Entonces, chuta, no es lo mismo que en América. No, es distinto, depende de cada país, pero para cada país le sirve para ir a sus seguros sociales o a su ministerio o al Ministerio de Salud. Miren, en trauma medular tenemos un retraso de 7 días, algunos países hasta 10 o 14 días, lo cual no es aceptable por los costos y por lo que significa para el paciente. Y aquí está Pero la con eso, evidencia. y aquí está la evidencia. Exacto, Pero son exacto. preguntas simples. Que Uno pueden tiene tener que, un gran impacto, como usted comenta, claro. y no solamente por publicar, es por saber y en base a eso poder construir. Lo otro vienen por derivadas y uno va avanzando, va de lo simple a lo más complejo, a los multicéntricos, a los metaanálisis, a la revisión, pero uno parte de lo pequeño a lo grande y estimulando y los que tenemos una posición en alguna universidad o en una sociedad en que nos interesa la educación de nuestros profesionales, estimular que las herramientas que no nos dieron a los más antiguos, no soy muy viejo, se las demos a los jóvenes. O sea, la Sí, diferencia entre, yo veo con mis hijos, ¿cómo se llama? Con el menor que estudia biotecnología de 22 años, ellos en el colegio veían, ¿cómo se llama?, método científico, sí, y ya en la universidad de primero lo están haciendo hacer proyectos. Y nosotros tuvimos que aprender ya en la residencia por obligación de nuestros maestros. así Entonces, es. esos cambios son los que van a ir marcando y desarrollando y demostrarle que se tienen que creer el cuento que somos capaces. Exacto. Yo creo que en eso podemos resumir esta plática, que en Latinoamérica nos la debemos de creer, que podemos generar información, que podemos generar evidencia científica, y no solo eso, sino que vale y vale mucho. Exactamente. Muy bien, Podemos doctor. enseñarle al mundo. Así es, totalmente de acuerdo. Pues le agradezco mucho este momento de plática tan amena y tan agradable, doctor Radko. Le agradezco nuevamente el tiempo que toma de su apretada agenda para platicar con el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Le reitero nuestra amistad, las puertas abiertas de nuestro país, de nuestra federación y de nuestro colegio, y esperamos poder seguir en contacto. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Joder, fue un placer, agradezco la invitación. Yo siempre va a ser, ya no te acotada o no acotada la agenda, siempre vamos a hacer un tiempo para estos momentos que son los importantes y los que nos cambian. Y más, uno se siente más que reconocido solamente con esto, más que todo el resto de los reconocimientos. El hecho de que poder entregar algo y enseñar al resto es con eso uno ver a tus fellow y alumnos cómo crecen y cómo publican es lo que más a uno lo enorgullece. Estoy de acuerdo. Y a nosotros también como público, pues también siento yo que debe de motivarnos tener la disposición de las figuras encumbradas ya en la investigación, que se tomen este tiempo para compartirnos estos detalles, para tratar de sembrar la semilla de la curiosidad en la investigación. Digo, es una manera muy sencilla de entender de que los recursos los tenemos, los recursos técnicos, científicos, pero sobre todo el recurso humano de las personas que ya tienen amplia y vasta experiencia en esto y que aún así se dan el tiempo de platicar con los demás. Muchas gracias, doctor. Le reitero el agradecimiento. Estamos en contacto y pues aquí en Guadalajara lo estaremos esperando con un caballito de tequila siempre que decida acompañarnos. Cuando se pueda estaremos por allá. Un gusto, Perfecto. Joel. Gracias, Saludos a igualmente. todos los colegas y amigos por allá. Muy Abrazos. amable. Igualmente, que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos.